Veamos ahora el tema, la ingeniería social. Se dice que si implementamos un centro de cómputo, un sistema informático, con la mejor tecnología, con firewalls, sistemas de detección de ataques, con dispositivos biométricos, de reconocimiento facial, etcétera, vamos a tener seguramente una fortaleza en cuanto a este aspecto. Pero según Kevin Meeting, lo único que se necesita es un llamado a un empleado desprevenido e ingresan a todo el sistema y tienen todo en sus manos. ¿Qué es entonces la ingeniería social? La ingeniería social son acciones o conductas útiles para conseguir información de las personas que están más cercanas a un sistema. Esta disciplina se encarga de estudiar esa acción de conseguir información no directamente, sino de manera indirecta para poder acceder a los sistemas. Se trata de utilizar una serie de tretas, artimañas, engaños, a fin de confundir a la persona más, digamos, o menos implementada, menos capacitada, y, peor todavía, comprometer los sistemas de seguridad, ¿no? Entonces, esta actividad o esta conducta de la ingeniería social aprovecha los sentimientos como la curiosidad, la avaricia, el sexo, la compasión, el miedo, que forma parte, ¿no?, para conseguir su objetivo. ¿Quiénes la usan? La usan los hackers, la usan los espías, la usan los ladrones o timadores y también los detectives privados. En nuestro sistema existe una serie de riesgos, ¿no? Teníamos las amenazas físicas, por ejemplo, los desastres naturales, los siniestros. También teníamos por una parte, teníamos las amenazas lógicas, ¿no?, que eran aquellas personas que podían, a través de nuestro software o de algún software, lograr introducirse, ¿no?, mediante malware, mediante software malicioso, ¿no? También podíamos ver que, por ejemplo, no teníamos unos buenos controles de acceso, o probablemente también no haya, digamos, un buen manejo de los conflictos, como por ejemplo los sabotajes. Pero a todo esto se suma la ingeniería social, que es algo que no tiene que ver con seguridad física, no tiene que ver con seguridad lógica, sino tiene que ver con el personal. Porque nosotros somos de todas maneras falibles en nuestro trabajo. A veces utilizamos contraseñas inseguras, muchas veces el personal no tiene conciencia en lo que es la seguridad. El Internet se usa de manera, digamos, sin control, o no hay controles suficientes para poder velar por la seguridad en cuanto al ingreso de personal, y también hay ausencia de planes de contingencia, como por ejemplo las políticas de seguridad. Entonces, la ingeniería social, que está conformada por un conjunto de técnicas psicológicas, y aquí hacemos un paréntesis porque estamos hablando de aspectos que tienen que ver con la mente, con el psiqui de las personas, así como también técnicas de habilidades sociales. Por ejemplo, personas que tienen una habilidad, por ejemplo, para persuadir, para sugestionar o para influenciar en los demás. Estas técnicas utilizadas por estas personas buscan de manera directa a veces o indirectamente que algún usuario, digamos desprevenido, no capacitado, pueda revelar información, ¿no?, pero información importante y sensible que pone en riesgo los sistemas, ¿no? Este conjunto de técnicas se basa en el uso de computadoras, por ejemplo el phishing, pero también a través del contacto humano, ¿no? Puede ser presencial a través de una conversación, puede ser telefónico o alguna forma, digamos, de relacionarse. Se parece al hacking normal que conocemos, sin embargo, hay una diferencia de que la interacción no es con una máquina, sino con alguna persona, y principalmente la persona que es la más, digamos, vulnerable dentro del sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, dos aspectos, ¿no? Uno de ellos es la psicología y el aspecto de interacción social. En el primer plano tenemos un, digamos, manejo psicológico con la persona a través de sus emociones,
¿no? Y la interacción social viene a ser la forma de relacionarse. Hay muchas personas que tienen la habilidad de poder relacionarse rápidamente con cualquier persona y entablar, digamos, una conversación y mostrar cierta empatía que les permite poder capturar o conocer la información que buscan. El botín que buscan estas personas viene a ser la información confidencial, pero el impacto es bastante grave porque es posible que pueda inutilizar los sistemas, afectando al personal, los aspectos financieros, la imagen y la parte legal de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría darse un caso de ingeniería social, ¿no? Muchas veces se recibe llamados de personas que de manera apresurada o de manera a veces imponente solicitan algunos datos, ¿no? Y ahí viene muchas veces las personas que están faltos de preparación o desprevenidas quienes logran caer en esta, digamos, técnica de poder obtener, como en este caso, el código de usuario y el código de acceso, ¿no? Esta es una persona que prácticamente se puede decir que es uno de los más famosos en este aspecto de ingeniería social. Su historial indica que ya él logra acceder a algunos sistemas, por lo cual también es condenado a 5 años de cárcel. Actualmente ya está libre y está prácticamente escribiendo libros y dando charlas sobre este aspecto de ingeniería social. Él, Mitnick, él plantea, Kevin Mitnick plantea 4 conceptos básicos que giran en función a la ingeniería social. El primer aspecto es que todos queremos ayudar, todos tenemos ese ánimo de querer ayudar. Siempre que hay una emergencia, hay una situación, nuestro propósito es ayudar. Entonces, basado en este concepto, todos queremos ayudar. Otro de los conceptos básicos de la ingeniería social es que el primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. Es decir, la persona trata de ganarse la confianza, de que sea la que logre esa empatía, ¿no? Tienen a veces esa habilidad para poder ganarse, digamos, la confianza de la persona. El tercer aspecto es relacionado a que no nos gusta decir no. Generalmente nosotros, o muy pocas veces decimos no, y a veces para algunas personas es muy difícil decirlo, porque quieren estar siempre incluidos en el grupo, no quieren ser excluidos, o es que a veces no quieren ser marginados. Entonces nos hemos acostumbrado a decir no, y esa es una de las cosas sobre las cuales descansa también la ingeniería social. Y en cuarto lugar, el concepto número 4 es que a todos nos gusta que nos alaben, que nos elogien por alguna cosa, ser reconocidos, es parte de nuestra personalidad. Y tenemos aquí las cuatro categorías de ataques de la ingeniería social. Tenemos, según Kevin Mitnick, tenemos ataques técnicos, ataques al ego, ataques de simpatía y ataques de intimidación. Veamos los ataques técnicos. En este tipo de ataques no existe contacto con las víctimas, ¿no? El atacante utiliza, por ejemplo, generalmente los correos electrónicos a través de emails o páginas web o boletines. El atacante simula ser una entidad reconocida, una empresa de confianza para poder lograr contactarse con la persona. El propósito de este ataque técnico es obtener información sensible de los usuarios. Generalmente consigue y es altamente exitoso. Los ataques al ego. El atacante apela a la vanidad y al ego de la víctima, es decir, trata de trabajar su aspecto, digamos, personal. En el caso de la víctima, trata también de probar su inteligencia y eficacia, ¿no? En tercer lugar, se busca que la víctima se sienta, ¿no?, que está ayudando en un tema relevante, ¿no?, y que probablemente va a recibir un reconocimiento. Justamente ahí radica el ego. Usualmente esta víctima nunca se ha dado cuenta del ataque, ¿no? Entonces es algo que pasa desapercibido en este caso. También tenemos aquí como ejemplo, por ejemplo, el trashing, que es buscar en la basura información que puede ser, digamos, muy importante, como las anotaciones, manuales, políticas, memos, contraseñas, etc. También tenemos esta forma de conversar, digamos, realizar notas mentales, ¿no?, sobre, digamos, alguna información sensible. Luego tenemos los ataques de simpatía, en tercer lugar. Los ataques de simpatía se simula, por ejemplo, un escenario donde es urgente completar una tarea o una actividad, ¿no? Es algo que está pendiente, y se apela a la empatía de la víctima, es decir,
a esa característica de querer ayudar. El atacante pide ayuda hasta que encuentra a alguien que le pueda proporcionar lo que necesita. El atacante se muestra bastante desesperado, indicando que su trabajo está en juego o que si no completa la tarea va a quedar despedido, va a tener una consecuencia. Por lo tanto, trata de ser, digamos, condescendiente, o que sea condescendiente con él para resolver su problema. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? Deja un dispositivo de almacenamiento o una memoria USB y en un lugar donde pueda ser encontrado, y que finalmente, cuando lo encuentre, pueda probar si realmente es o no es. Por lo tanto, esa curiosidad va a llevar a que ya se considere el ataque. También muchas veces se caracteriza a la persona como una persona que es de soporte técnico o que tiene un cargo importante como gerente para poder acceder, ¿no? Y falsificar, digamos, sus credenciales y acceder como una persona de ese cargo. Otra de las cosas que también pasa aquí es que muchas personas no guardan las medidas de seguridad cuando dejan su computadora, ¿no? Se levantan hacia el baño y dejan la computadora con la pantalla accesible a cualquier persona pueda manejar. Y por último tenemos los ataques de intimidación. Estos ataques son como por ejemplo el caso de Baristo, en el que el atacante simula ser una persona importante dentro de una organización o dentro de las organizaciones. Trata de utilizar esa autoridad para forzar a la víctima a que le pueda cooperar, ¿no? Y si existe resistencia, emplea la intimidación o la amenaza con fines de poder, digamos, amedrentar de que podría perder el empleo, podría existir alguna multa o algún cargo legal si es que no se cumple ese, digamos, apoyo o esa respuesta. Por ejemplo, utilizar las llamadas telefónicas, ¿no? Para poder acceder generalmente, ¿no? O también, en el modo avanzado de la ingeniería social, también existe la ingeniería social inversa, en el que el atacante, que es cualquier persona, simula ser una autoridad y que pueda a través de eso conseguir información, ¿no? Aquí tenemos algunos métodos para evitar este tipo de ataques. En primer lugar, no es lo primero que hay que hacer, ¿no? Una persona tiene que ser fuerte y saber decir no cuando estamos seguros de nuestro trabajo, ¿no? Y pensar dos veces. Otro de los métodos es si el conocimiento es un arma, la ignorancia es una armadura. Bueno, simular que uno desconoce o simplemente obviar y mostrar que tiene desconocimiento sobre el tema puede ayudar también en estos casos. En tercer lugar, otro método que podría servir para evitar este tipo de ataques es el uso de las políticas de seguridad dentro de la empresa. Es decir, que se establezca como una política o una regla de que no se brinde información o no se maneje información sin autorización. Otro de los métodos para evitar este tipo de ataques es aumentar nuestras defensas, ¿no? Aumentar nuestras defensas significa disminuir la posibilidad de evadirlas, ¿no? Para ello debemos utilizar siempre medidas de seguridad, por ejemplo la biometría, el reconocimiento facial, ¿no? Y la restricción de los accesos a diferentes personas a los ambientes físicos, ¿no? Entonces, la ingeniería social aún está pendiente, con mucha, digamos, necesidad de poder resolver en algunas personas, de poder capacitar a algunas personas. Por lo tanto, es un tema que está, digamos, en el tapete, ¿no? Generalmente las consecuencias de este tipo de ataques es muy fuerte. Por lo tanto, es necesario pensar en que, digamos, el eslabón más débil puede generar, digamos, unas pérdidas a la empresa. El atacante va a utilizar diferentes técnicas de persuasión. Por lo tanto, es necesario establecer políticas de capacitación a todo el personal a fin de minimizar estos posibles ataques. Aquí hay una frase que se relaciona con lo que estamos viendo, donde se dice que aunque el único computador que se tenga y que sea seguro es aquel que está desconectado, desenchufado o apagado, a través de la ingeniería social siempre se puede convencer a alguien para que lo enchufe. Entonces esto, por ejemplo, indica un alto nivel de persuasión, un alto nivel de influencia en las personas, de tal manera que pueda echar a andar algo que está paralizado. Entonces, ese es el poder de la ingeniería social.